Ya. Esto quería que vean. Las ecuaciones de estado. Se deben de acordar, ¿no? De la universidad se lleva en fisicoquímica y en termodinámica las ecuaciones de estado de un gas natural o de un gas ideal. Entonces, normalmente es PBNRT, ¿no es? Es lo que le llaman, vamos a ver, ahorita le llamaban para que se acuerden, presión por volumen es igual al número de moles por una constante internacional y por una temperatura absoluta. Esa es la ecuación de estado para describir un gas ideal. Entonces, ahorita vamos a ver, alguien está ingresando, ahí salió. Ya, esa es la ecuación de estado que se utiliza para un gas ideal. Entonces, a partir de esa ecuación se utiliza harto para poder ver la proporción entre los valores de presión, volumen, temperatura. Estos valores tienen distintas unidades, ¿no? Normalmente nosotros manejamos esta, digamos, PSI por pie cúbico, grado Rankine. La R sería 10.73, ¿ya? Ahora, lo otro que quería explicarles es que para el sistema de PVT, donde se quiere ver la relación entre presión, volumen, temperatura, para sistemas no ideales, hay distintos modelos, ¿no? Que se pueden ayudar nos pueden ayudar a predecir el comportamiento de estas variables. Por ejemplo, aquí hay un método de Van der Waals que tiene esta forma. P igual RT sobre B, que es el volumen molar, menos B, que es una constante, menos A sobre B al cuadrado, donde A y B son constantes de la correlación, ¿no? Esa es una ecuación que ayuda a predecir la que se utiliza en la industria y bueno, después se fueron desarrollando otras, ¿no? Benedict Webb Rubin, que es BWR, si se fijan es más compleja, pero estas ecuaciones se fueron desarrollando con la intención de que los valores que se obtengan sean más reales, digamos. Entonces teníamos el RK, que es Redlich-Wong. Todas estas ecuaciones de estado están, por si acaso, la mayoría están en el Hi-C, ¿no? Por último, fíjense que aquí ya está la Penn-Robinson, que es como una ecuación del PBNRT, donde tiene dos constantes igual, A y B, y de acuerdo al análisis que hicieron, esta ecuación nos ayuda a predecir con mayor precisión los comportamientos de los fluidos, ¿no? Como les decía, después ya fueron habiendo más ecuaciones como SRK, que es igual está en el Hi-C. Y normalmente todas estas ecuaciones ya no se pueden resolver a mano, ¿no? Son ecuaciones que se tienen que solucionar con una computadora. Y ahora lo que yo quería decirles, más que todo, era para que conozcan esta ecuación de estado, para que entiendan de qué se trataba. Pero la que más usamos, por ejemplo, se lo decía es normalmente Penn Robinson, ¿ya? Que es la que más se aproxima a la realidad que hemos visto en los campos de gas, ¿ya? Entonces eso quería explicarles porque había muchas dudas el otro día acerca de este tema de la ecuación de estado, ¿ya? Ahora, vamos a continuar con la clase, vamos a repasar un poquito el circuito de MEC, que nos toca hacer el sistema de generación de MEC, y de ahí vamos a hacer la simulación, ¿ya? A ver, no sé si hay alguna duda acerca de este tema de la ecuación de estado, o algo que quieran aclarar o consultar. Bueno.
Si no hay nada, vamos a hacer, repasar lo que es lo que es el sistema de tratamiento de gas. Ayer concluimos con lo que es el circuito de propano. Hoy día vamos a ver lo que es la generación del MEC, ¿ya? ¿Quiere abrir? Lo voy a volver a abrir, ¿ya? Es para que se colgó. Bueno, ahí teníamos el circuito de gas de propano. El circuito de estabilización lo vamos a hacer después, ¿ya? El circuito de glicol. El glicol, como le decíamos, cumple una función cuando en la inyección que va a ser inhibición de formación de hidrato y vamos a remover, vamos a deshidratar el gas. Vamos a sacar el agua del gas para evitar que se formen los hidratos y cumplamos especificaciones de venta. ¿Cuál es el circuito de glicol? Ya habíamos visto que se inyectan en los cabezales de los sistemas del intercambiador gas-gas y del chiller. Inyectan el glicol en una taza y para que evite la formación de hidratos y evite el congelamiento, ¿ya? Entonces, ahora, una vez uno inyecta aquí, inyecta al otro cabezal, al otro, eso llega a separar en el separador frío, ¿ya? El separador frío hay una bota del separador por donde sale el glicol, que aquí ya se llama glicol pobre, diré glicol rico, el rico en agua, y glicol pobre es el que se inyecta aquí en los cabezales, ya normalmente así está en la bibliografía. Glicol pobre se inyecta en los cabezales que tienen poca agua. Glicol rico y ya cuando ya tiene agua absorbida. ¿Para qué es lo que se hace normalmente con el glicol? Se manda etilenglicol, pasa por la chimenea, o sea, pasa por el intercambiador de calor, que intercambia el vapor que sale de la chimenea, intercambia calor y precalienta lo que es el glicol antes de entrar al intercambiador glicol-glicol. Aquí se precalienta a 790 grados Fahrenheit y de ahí se manda a un flash tank. ¿Por qué? Porque el glicol al estar en contacto con la gasolina y el gas absorbe una pequeña parte de gas y absorbe un poco de gasolina. Entonces eso yo tengo que separarlo en el flash tank porque no puedo estar emanando vapores de gas o gasolina con el vapor. Peligroso. Entonces vamos a separar el flash. Normalmente opera unos 60 psi. Con la presión suficiente para que pase por los filtros de tela. Filtro de carbón. El filtro de tela, por si acaso, es normalmente de diseño de 5 micrones. Filtro de carbón normalmente viene en granular o viene en paquetes, que la función del filtro de carbono es remover el color, las grasas y los olores. Y el filtro de tela es como una filtración mecánica que no deja pasar partículas mayores a 5 micrones, ¿ya? El glicol tiene que estar limpio y siempre tiene que ser transparente cuando está bien tratado. Este, porque normalmente toda la suciedad o yuquera normalmente termina en el glicol. Por eso se tiene que filtrar, ¿ya? Porque si no se trancaría aquí en los atomizadores. O tendríamos problemas aquí en el hervidor porque se empieza a formar como un hollín y forma manchas calientes y se puede dañar los tubos, ¿ya? Entonces, después de pasar por el filtro de carbón, entra al regenerador, donde se tiene contacto con el aceite caliente, se intercambia el calor,
donde ya se libera el vapor sale por la parte superior y el glicol regenerado sale por la parte inferior. ¿Dónde está aquí? Bueno, sale por la parte inferior, pasa por el intercambiador, intercambiador glicol-glicol, va a una bomba que lo que hace es levantar presión, porque aquí, por si acaso, la regeneración casi es a presión atmosférica ya. Esto está abierto a la atmósfera, entonces tiene casi una presión atmosférica. Y se tiene que levantar a casi 1300 libras o 1200, dependiendo de la hidráulica, ¿no? Pero tiene que ser superior a la presión de operación de la planta. Y así, ¿no? Y después ya da vuelta, ¿no? Otra vez se inyecta los cabezales y va a dar la vuelta por el frío. Y va a pasar por todo esto de intercambiar de calor para regenerarse. Y separadores, ¿no? Ahora, ¿qué es otra cosa que es importante? Siempre el glicol, siempre cuando hagamos esta separación del vapor, el vapor siempre a veces arrastra un poco de glicol. Y también cuando hay paros de planta, cuando hay cambios abruptos de gas, por ejemplo, si yo aumento la velocidad de golpe aquí, o hay quemas de golpe del gas, ese gas, al aumentar la velocidad, arrastra el glicol y eso genera pérdida. Entonces, lo que uno normalmente hace es controlar los niveles tanto del separador frío, del rehervidor, del tanque flash, controla que los niveles se mantengan estables. Si eso empiezan a bajar, si empiezan a bajar, hay que reponer ya. Normalmente se tiene un tanque de glicol, una bombita neumática y se repone al sistema MEC. Hay una tasa, ¿no? de reposición. Ya, entonces ese sería el circuito de glicol, que hoy lo vamos a hacer. Ahorita voy a prender la máquina. No sé si de esto tienen alguna consulta al sistema de navegación de glicol. ¿Tienen alguna consulta sobre el esquema que le estamos presentando? Que ya estamos ahí, sí. Que está cargando el sí. ¿Dónde están las personas que están participando? A ver, Jorge Justiniano, Roxana Ávila. Espera. Se ha ido a otra reunión. Yuri Escobar. Ya. Es importante que no tengan problemas en hacer las consultas ya, porque después si no se van a quedar con las dudas. Está bien, ahí sí, no, carga.
Open symbols. Voy a analizar a que se vea la simulación de HIC ya. Está cargando. No sé si se va. Con la máquina ahora tengo. Ahora sí, buenas noches. Ahora sí lo vamos a hacer la simulación ya. Ahora, como habíamos hecho acá, fíjense que habíamos puesto el glicol. Se inyecta en los cabezales de... estos de acá, ¿no? Se inyectó en los cabezales del intercambiador gas y del chiller. Entonces lo que vamos a hacer es juntarlos. Como junto dos corrientes con el mixer, ¿no? Le doy F4, paleta, que aparezca la paleta.
En este caso sería una T, ¿no? De una T se han dividido las dos corrientes. Una corriente de ingreso. Y de ahí tiene que dividirse las dos que se van a inyectar a los cabezales. Bueno, ahí se quedarían las dos. Estaría juntando y yo tendría que generar un sistema de hidratación o de regeneración de glicol. Entonces va a salir la masa. Con esta tasa de inyección de glicol. Normalmente están en galones por minuto ya. Aquí está apareciendo en barriles día. Ya. Y defino la composición. Le doy clic. ¿Cómo ingresa el glicol? Eso hay que revisar. Composición. Y como les había dicho, por el tema del glicol, normalmente tiene que estar en basis. Tiene que colocar mass fraction porque normalmente se mide en masa la composición del glicol, ¿ya? Y está bien, 75% es glicol y 25% agua, está bien. Entonces lo que vamos a hacer es, a ver, entonces, ¿qué habíamos dicho? Este glicol se inyecta a los dos cabezales de gas y el chiller, y ese glicol se enfría y sale por el separador frío, ¿no? Y eso va a salir por el separador frío por abajo de la bota. Ya sale por la bota. Entonces en la bota lo que normalmente hay es una caída de presión, porque esta bota tiene una válvula de control y aquí no vamos a ver cómo sale el glicol, ¿ya? Y en esta corriente le damos doble clic, va a cargar y fíjense que sale a -9 grados, una presión de 1185 psi, y si me voy a composición, alzamos mano. Como les decía, siempre hay que darle en basis, mass fraction, ¿eh? Se va a cargar. Fíjense que ya tiene un poco más de agua, ¿no? Era 0,75, ahora tiene 0,2514. Eso quiere decir que ha absorbido el agua. Tiene glicol. A veces absorbe otros componentes como el CO2. Miren, fíjense. Absorbe también un poco de CO2. Entonces, ¿qué es lo que se hace para regenerar este glicol? Normalmente aquí hay una válvula de control. Vamos a colocar una válvula. Ahorita lo que hay espacio. Y esta válvula lo que hace es ingresa por la válvula, sale por la válvula, y la válvula lo que normalmente va a hacer es que hacer caer la presión. Aparte de controlar el nivel, hace caer la presión. Como este sistema para regenerar el glicol tiene que trabajar a baja presión, normalmente se trabaja entre 60 y 80 psi el tanque flash.
Entonces yo necesito tener esa presión para ingresar al tanque flash. Entonces aquí vamos a hacerlo a 65 PSI. 65. Entonces fíjense que cae la temperatura, se tiene 65 grados, 65 PSI, ya se bajó la presión. Después de la caída de presión, ¿qué es lo que sigue? Habíamos dicho que había un intercambiador de calor con el vapor que sale de la torre, ¿no? Entonces, normalmente el glicol pasa por unos tubos, que es un serpentín que va dentro del, de la chimenea de vapor. Entonces, aquí lo vamos a representar con un intercambiador de calor, ya que sería este de aquí. Ya, ahora, ¿qué les había dicho siempre? Que acá en el intercambiador en este intercambiador establezcan la caída de presión, ¿no? Entonces vamos a dar doble clic, parámetros, y le damos a la caída de presión ya. 5 PSI y 5 PSI. Ahora, ¿qué más tenemos que establecerle? Es la temperatura de salida. Ahora, esa temperatura va a ser inicialmente estimada y después cuando tenga la masa de vapor, lo vamos a volver a ajustar, ¿ya? Pero vamos a darle un valor. Normalmente estos sistemas se van a calentar entre 50 y 120 grados Fahrenheit, pero en este caso le vamos a dar 80 grados Fahrenheit y de ahí vamos a verificar si la masa de vapor que se va a generar al regenerar puede precalentar el glicol ya a esa temperatura. Entonces le vamos a dar 80. Ya. Después de pasar por la chimenea, ¿por qué equipo pasaba? Ahí lo que está en la planta, a ver si se acuerdan. Pasa por el intercambiador y luego por los filtros. Si pasa por el intercambiador, glicol, ¿ya? Mm. Pasa por el intercambiador glicol, y de ahí va al tanque flash, ¿ya? Al flash tank. Entonces vamos a poner otro intercambiador que va a representar el intercambiador igual glicol. En este caso, a ver, el glicol pobre, el glicol rico diría en este caso, normalmente pasa por la coraza. Y el glicol regenerado pasa por los tubos. Ya, entonces, ¿cuál sería la forma de representarlo? Aquí este 80 va a ingresar por la coraza. Aquí Shell sería coraza, ya Shell side inlet. Tenía que ingresar esta corriente que no me acuerdo el nombre, sería la 46. Doble clic, vamos a ingresar que entre la 46 y va a salir la 47. ¿Eh? Como decía siempre, establezcamos la caída de presión. Aquí le vamos a dar 5 PSI. Vamos a 5 PSI. Ya, se difiere un poco.
Y el otro que tenemos que darle es la temperatura de salida, que esa temperatura va a ser la temperatura que se intercambie con el glicol que se regenera. Normalmente un glicol se regenera entre 250 a 265 grados Fahrenheit. Y aquí en el flash tank siempre normalmente está trabajando entre 150, 170 grados Fahrenheit. Le vamos a dar 150 de manera inicial. Ya todo esto de manera inicial porque hay que iterar después cuando ya se tengan los calores de la otra vuelta, del otro lado que van a pasar por el tubo o por la coraza. Entonces, la idea de calentarlo y de bajarle la presión es que él pueda liberar el gas que haya absorbido, un poco del CO2 y gasolina si es que ha absorbido ya. Siempre aparece trazas, ¿ya? Por eso se pone el flash tank. Y el flash tank es un separador trifásico. El separador trifásico es un separador que va a separar en este caso el gas que haya absorbido, va a salir por arriba, ese gas normalmente se quema, por el medio va a salir el condensado que se haya absorbido, o a veces cuando hay problemas en el sistema de control del separador frío pasa un poco de gasolina, entonces aquí se recupera, la gasolina se recupera y se vuelve a mandar al sistema de estabilización. Y el licor, ¿no? Que es lo que queremos nosotros generar. Bueno, acá, de acuerdo al cálculo, el concepto no se está liberando gas, ¿no? Ni tampoco condensado, pero en realidad siempre sí, a veces siempre hay, especialmente si voy enfriando menos, cada vez menos, siempre hay, ¿ya? Ahora, el otro tema, después del licor, después de esto, después de esta, disculpen, del flash tank, hay una válvula de control que hace caer la presión, ¿ya? Aquí. La presión es solamente lo suficiente para que pase por los filtros. Aquí vamos a poner aquí. Como son dos filtros, más o menos la caída de presión son 10 psi, entonces aquí va a salir a 10 psi. Ya, 10 psi. Y de ahí va a pasar por el filtro de hilo que habíamos dicho, para que no haya sólidos. Lo vamos a representar como un depurador nomás, porque en el HISI no hay eso, porque el HISI considera que son componentes puros, ¿ya? Pero lo vamos a hacer solo para el tema hidráulico, lo vamos a dibujar. Y aquí le vamos a dar una caída de presión al tacho. Delta P, 5 psi. Y otra vez lo mismo. De este líquido lo vamos a meter a un separador, que sería el filtro de carbón. Y lo vamos a representar como si fuera un depurador y le vamos a dar una caída de presión. 5 psi. Ya. Hasta ahí ya ha pasado por el filtro de hilo de carbón. Y de ahí ingresa a lo que es el reboiler, el rehervidor. ¿Ya? El reboiler igual es un intercambiador de calor, ¿ya? Ahorita lo que nosotros vamos a hacer es representarlo como si fuera una torre. Sería este, ¿ya? Fíjense que dice reboiler absorbers. Lo que aquí va a hacer es darle calor, que es como si fuera una destilación.
Que cargue, ya está cargando. Claro, lo que va a pasar es que, a ver, nosotros la vamos a regenerar. Entra y se va a calentar. Y en la torre vamos a tener un ingreso de calor de la... El vapor va a salir y se va a precalentar, ¿no? Ya. Y el líquido va a salir por abajo. Sí, está bien, la torre. Ya, esta es la torre. Primera vez que vamos a hacer la torre, vamos a hacer una torre, ¿no? Estamos usando una torre porque a veces tiene una torre empacada. Normalmente es la chimenea donde sale el vapor y el alcohol. Hay un intercambio de calor, intercambio de masa entre el fluido que entra y el fluido que sale, que el fluido normalmente es el vapor, a veces tiene trazas de MEC que está arrastrando, y el fluido que entra va a regenerarse, ¿no? Y como tiene ese serpentina en la cabeza, eso hace que se condensen los, los líquidos, los vapores de MEC que se puedan estar saliendo, ¿ya? Ahora, por eso estaba pensando, lo que pasa es que vamos a enfriar la cabeza y eso va a volver, ya, claro, sería como un reflujo. A ver, primero lo vamos a calentar ya, ahí vamos a analizar bien, porque va a salir el vapor y de ese vapor se va a preenfriar y el líquido se tiene que volver a la torre. Ah, ya está bien, sí, eso. Ya, ahora sí, fíjese que hay que darle doble clic a la torre. Ya. Y fíjense que aquí le dice Top Stage Inlet, le dice ya. Entonces aquí nosotros estábamos diciendo que por la torre de la chimenea va a volver los líquidos que condensen, ¿no? En este caso, de aquí del overhead va a salir y va a condensar ya. Y aquí de la cabeza sí va a salir el vapor de agua, ¿ya? Le voy a poner BH2O, vapor de agua. Hay que darle un nombre a la corriente de energía, le vamos a poner calor del reboiler 1. Del fondo va a salir el MEC, que le llamamos nosotros MEC Power. La torre va a tener dos etapas. ¿Ya? El stream, no dice que no, vaya, che, porque dos, gente. Ya, ahora lo que va a salir, ah, ya, sí, aquí en este es vapor de agua, más, sería, ya, más trazas de MEC van a ocupar. Y aquí va a entrar el fluido que estábamos diciendo, que era el fluido este de aquí, ¿verdad? Este de aquí es la 55. Aquí quiere ir la etapa, aquí una flecha está cargando. Aquí dice aquí, no. Ahí, aquí. 55. Sí, no está acá. Y este sería el reflujo. Ya, ahora vamos a fijarnos, mire. Este reflujo lo que quiere decir es
que lo va a condensar al intercambiar calor con el MEC frío, vuelve a caer a la torre y eso genera un cambio de masa ya, intercambio de masa. El 55 es el MEC que viene del filtro de carbón, que va a entrar por la segunda etapa. Lo vamos a representar como segunda etapa porque está en el fondo. Ya. Ahora, ahí lo vamos a hacer un ratito y vamos a acomodar las corrientes ya. Lo sacamos un rato. Lo vamos a hacer más grande para que se vea cómo está quedando. Y le vamos a poner Shift N para que veamos cómo está. Este va a ser el reflujo. Vapor de agua, MEC. Ya. Ahora, este vapor de agua más MEC es el que va e intercambia calor aquí. Ya, al primero que vimos, ¿no? Que le decía que va a intercambiar. Ya, lo vamos a hacer pasar por allá. Y de ahí lo que va a pasar es que se va a enfriar un poco y va a salir por aquí. Va a salir una corriente. Entonces la vamos a poner acá. Que eso va a ser una corriente que para que vuelva tiene que ser un reciclo ya. Tiene que darle F4. Reciclo. Entonces en este reciclo va a entrar el 56. A ver, a ver, a ver. Pero aquí va a condensar. Y solo el condensado es lo que vuelve. Lo vamos a mover un poquito. Y lo que condensa se va a separar como un separador. Y este de aquí va a ser el vapor de agua. Vapor de agua. Y el líquido es lo que vuelve la torre. Bueno, esto la como. Ya, ese sería, ¿no? Ahora, como aquí le falta un dato, hay que ponerle un dato inicial normalmente al reflujo. Porque aquí, por ejemplo, tenemos definido tenemos que, cuando queremos hacer correr una torre, y como esto va a tener un reflujo, hay que ponerle el dato inicial, ¿ya? Aquí el dato inicial antes de correr la torre hay que ponerle. Le vamos a poner que en composición va a volver MEC. Y 75% MEC, 25% agua. Y normalmente este flujo es bien poquito. Pero como se va a ajustar, le vamos a dar un valor 0.0. Aquí más bajito, ¿no? Más flow, no, liquid flow, aquí sería 0.01 USGPM, o sea, muy bajo. Y las condiciones de presión y temperatura son las que tienen que tener aquí en la cabeza, que prácticamente van a ser 0. Y la temperatura normalmente está en 200 de cabeza. Ya. Entonces, ahí una vez se tiene el dato inicial,
lo que se hace es aquí le da doble clic a torre y se le da next ya. Una vez tiene definido el reflujo, la entrada, la salida, el calor, le dan next. Aquí les va a dar varias opciones de cómo es el sistema. Mire, sale de aquí de arriba del plato, pasa por el reboiler y vuelve el vapor y el líquido, vuelve todo. Vapor sube por arriba de la torre de destilación y el líquido va abajo. Y el líquido ya está regenerado, pasa. Eso se llama one stroke, de como un paso ya. Hay otro que es con baffle, que lo que se hace es, tiene una circulación termosifónica, que lo que hace es chupa y por diferencia de densidades vuelve. Y el vapor sube y el líquido cae abajo. Todo el tiempo está haciendo así, ¿no? Y aquí con baffle es que tiene baffle, ¿no? Un baffle que controla igual. De aquí sale con un efecto termosifón, sube, por diferencia de densidad cae el líquido, pero cae a un bafle y de ahí se separa. El más común es de one stroke, ¿no? Los otros existen igual, pero ya eso cuando van a diseñar la torre, ahí se elige cuál es el modelo. Inicialmente lo normal es empezar con one stroke y de ahí se va mejorando ya. Regular HYSYS, ya le van a dar next. La presión en la cabeza le van a dar 0. Y en el foil revuelve igual a dar 0 ya. Normalmente va a ser un poquito 0.0, pero pues, la vamos a hacer. La temperatura en la cabeza opcional, digamos, le podemos dar un dato opcional. Normalmente la cabeza está digamos, en la temperatura de vapor del agua, ¿no? El agua se evapora a 210 grados Fahrenheit. Y como arriba está el serpentín, eso enfría un poco y normalmente está en 200, entre 200 y 210 está. La temperatura del reboiler, como les decía, eso varía esa temperatura es por el diagrama de fase, eso oscila entre 75 y 85% para llegar a una concentración de 75% masa de MEC a 85% masa de MEC. Las temperaturas oscilan desde 245 grados Fahrenheit hasta 265, 275 máximo, ¿no? Pero normalmente se opera en 250 grados Fahrenheit para regenerar el glicol y esté cercano a los 75% en masa. En este caso le vamos a dar 250 ya. Y vamos a revisar que eso cuadre. Le vamos a dar next. Y bueno, podemos darle un radio de calor, pero en este caso no es necesario. Ya le vamos a dar don. Cuando empieza la corrida, aquí le va a decir en rojo es que no ha corrido. Lo que se hace normalmente se viene aquí a monitor. ¿Ya? Y aquí uno tiene que fijarse qué cosa está activada o no. Por ejemplo, aquí está activado la tasa de calor, que es ahorita lo que nosotros no le vamos a dar. Lo que nosotros le vamos a dar la temperatura del fondo, que es lo que le decía que normalmente está en 245, 265, 270. Entonces con eso vamos a agregar un add spec y vamos a buscar uno que diga column temperature. Temperatura, ¿está? Add spec. Ahora no va a decir en qué etapa. Le ponemos que en el reboiler el valor va a estar en 250, le habíamos puesto, ¿no? 250. Entonces, para que sea activo, entonces aquí yo desactivo el primero y activo el de abajo. Bueno, ahorita está corriendo ya o sea, ya corrió y estaba corriendo un poquito el recycle ya. Ahora fíjense que ya corrió. Ahora lo que yo tengo que hacer una vez corre es fijarme que las concentraciones y todo esté dentro de los parámetros ya. Entonces aquí el MEC pobre tiene que estar
por 75%. O sea, tiene que haber botado el agua y tiene que llegar a volver a estar cerca de 75 a 85% en masa de MEC y el otro, los restantes es agua, ¿ya? Entonces, para verificar eso, le doy doble clic aquí en MEC pobre. Me voy a composición. Fíjense que aquí le va a salir mole fraction por defecto. Entonces, aquí yo tengo que ir a basis y mass fraction, ¿ya? Entonces, está bien. Fíjense que está saliendo más del 75%, sale 0,77. Y el agua está en 0,22. Eso quiere decir que hemos removido el agua. Ahora vámonos por la cabeza, que es lo que le decía. Aquí el vapor de agua arrastra un poco el MEC. Vamos a darle doble clic. Ya vamos a dar composición. Hay un poco de nitrógeno, inclusive se bota un poco de CO2. Pero en su mayoría, casi el 99.7% se está botando agua. Y siempre hay una traza de arrastre de etilenglicol. Fíjense que dice 0.0008. Es poquito, ¿no? Pero con los años, con el tiempo, se va a ir evaporando y se va a ir bajando ese nivel de glicol, por eso hay que ir aumentando, ¿ya? Después de pasar por el intercambiador, y sale a 213 de la cabeza de la torre, de ahí se intercambia calor y baja hasta 191, y de ahí ya se bota el vapor. Fíjense que aquí debe ser casi 100% vapor. Nos vamos a composición. Bueno, 99.5% de agua y ya 0% de etilenglicol. Por eso es que el serpentín es importante que esté bien para minimizar las tasas de pérdida de glicol por evaporación, ¿ya? Por arrastre del vapor en realidad, porque el vapor arrastra el glicol un poco. Si el serpentín está bien, esto le va a ayudar, digamos. Por eso es que normalmente en 200 para máximo para que no se evapore mucho glicol, ¿ya? Ese líquido que se separa y vuelve a la torre sería composición. Fíjense que vuelve el glicol y vuelve el agua, ¿no? Pero ya es una tasa bien pequeñita. Vamos a ver cuánto. Por día la -2, ¿eh? Es poco. Pero eso ayuda a mejorar la eficiencia, ¿eh? Y eso retorna y bueno, hace su reciclo, ¿no? Entonces fíjense que hasta ahí ya lo hemos regenerado el glicol. Una vez lo regeneramos el glicol que habíamos dicho, sale caliente y va a pasar por el intercambiador glicol, ¿ya? Entonces aquí el MEC pobre lo vamos a hacer pasar por acá para que se preenfríe porque ahora está bien caliente, debe estar a cuánto, 250 grados Fahrenheit, y lo vamos a hacer pasar por los tubos de este intercambiador que nombrar a MEC pobre, ¿no? Sí, no, espere. MEC pobre, el MEC pobre entra y por el otro lado sale ya un poco más frío. Vamos a ver qué temperatura sale. 182 grados Fahrenheit, digamos. Ya se enfría y de ahí va por las bombas. Esto lo voy a girar para que sea más fácil. Una vez sale el MEC por ahí, esto lo vamos a girar. Vamos a poner esto. Ya, una vez pasa por el intercambiador, se manda unas bombas, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho. Vamos a mandar una bomba. Y esa bomba va a levantar presión prácticamente desde cero y va a levantar hasta una presión superior a la presión de la planta, que sea mayor por la pérdida de caída de presión por la tubería y puede entrar a los intercambiadores ya. Aquí estamos diciendo, y estamos en los 5. Ya le vamos a poner 0 del lado de los tubos, ¿ya? Porque no puede estar a -5. Pressure drop del lado de los tubos, lo vamos a poner 0 ahí.
Muy raro esto. 0. Y de aquí le vamos a poner la presión de salida. La presión de salida, ¿cuánto es la entrada aquí al gas? Para que entre al sistema de cambiar gas-gas estaba 1250. Entonces aquí tenemos que levantar la presión a 1250. 1250. Y ya está, ¿no? Ahora, este de aquí tiene que entrar a un reciclo porque la masa, y como ya me he regenerado, va a cambiar. Y este de aquí no va a ser igual que este. Si lo conecto directo, me va a salir un error directamente. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: esta descarga, vamos a conectar aquí con un reciclo y de ahí vamos a dividir los flujos, ¿ya? Okay. Entonces, lo que hay que hacer es colocar un reciclo primero. Sacamos la corriente de materia. Ya, y esto es lo que vamos a inyectar a la planta ya, porque ya viene de la regeneración. Solo que antes de cambiarlo aquí, para que no haya problemas ahorita, porque yo le di una especificación de composición y acá igual, y de caudales y todo eso. Lo que vamos a hacer es acá, le voy a dar un ratito on hold. Tengo que quitar esa información. Hay que edit, hay que borrar. Que la composición tiene que ser la que ya viene del sistema. Igual aquí, entonces tema de presión, de temperatura, lo borro. Igual, ¿no? Edit, hay que darle a borrar. Borrar todo esto. Ahora hay que decirle que de aquí lo reparta, y hay que decirle que lo reparta. Aquí se le puede dar un flow de parámetros, la mitad y mitad, ya que se vaya la mitad y la mitad. Ya. Si todo está bien y no hemos olvidado nada, tendría que correr, ¿verdad? Va a tardar seguramente porque ya va a hacer iteraciones, digamos. A ver si tiene ese problema del flash. Vamos a desconectar y lo vamos a volver a conectar. A ver, tendría que correr, no sé por qué no está corriendo. Haber corrido todo esto menos esta vaina. Ujú. Muy bien. El tema es que está poquitita la masa, se ha ido casi a cero. Y eso es porque, ya. Es lo que le decía, como ha ido dando vueltas y había una pérdida de pequeñita de MEC, aquí hay un lugar donde tenemos que agregarle el MEC que se pierde. Porque si no, ya me di cuenta que lo que está pasando está muy bajo. Pero de aquí tenemos 04773 y la composición es mass fraction es 77%, 22% de agua. Y el problema va a ser aquí.
Se está yendo por aquí arriba. Tiene un problema de un error 50 de exigibility. Ya. Esto lo está mandando aquí a la composición. En call basis. Más fraction. 37%, 24. Ahí. Lo está mandando por aquí arriba y no por aquí abajo. ¿Por qué está haciendo eso? Vamos a revisar. Esto está entrando a 55 y 150. Ya. ¿Cuánto es la densidad de esto? Posición. Ah, ya. Me pasa que no hay nada más. Posición. Ya, para que no haya este problema, lo vamos a volver este bifásico. Porque aparentemente hay un problema. Bueno, rating. Diseño. Parámetros. Tengo que poner separador ya. Para que no haya ese problema, y lo vamos a poner aquí horizontal. Si le da clic derecho. Change icon, y lo vamos a ver que va a hacer esto de aquí. Se vea mejor. Normalmente son horizontales esos flash también. ¿No? Puede ser vertical, pero normalmente son horizontales. Y ahí vamos a ver otra. Ahora sí, otra vez. 0.47, 0.47. Está evaporando el agua. Vamos a composición. 90% agua. Se bota un poco de CO2. Y el mercurio está al 77%. Está bien. Ya. Y lo último que faltaría es que aquí hay menos 10, menos 9. No forma de datos, ¿no? A ver, attachment, análisis, view. Menos 10, 4, está bien. Menos 10. ¿Y a cuánto formaba? Estamos menos 9, ya estamos todavía. Estamos bien. Ya. Ese sería el circuito de regeneración del ECOL. Fíjense que es un poquito más largo, porque desde que empiezan a aparecer las torres y los reflujos son más complicados, ¿no? Hacer los reciclos. Y todo lo que es el sistema todo lo que es el sistema de destilación, siempre van a tener un reboiler, reflujos, van a tener entradas que entran por el medio, por abajo. Entonces, todas esas cositas hay que ir viéndolo, ¿no? Esto que hemos hecho ahorita es un sistema de regeneración típico, cómo se simula, y se puede ir haciendo, puede ir afinando más, ¿no? Más, pero eso sería la forma básica de hacer un cálculo de estos sistemas, y normalmente lo que uno va a hacer es calcular el tamaño del calentador del reboiler, que son de 2.7 el día de las 5 BTU hora. No es tan grande, está bien. Entonces, todo eso va calculando uno, ¿no? Hace el balance de materia-energía y va viendo cuánta energía necesito, cuánta masa se va a intercambiar y qué equipos, ¿no? Ahora, como hemos visto, este es un circuito típico que ya les mostré en la diapositiva, y esta sería la simulación. No sé si tienen alguna duda o algo que quieran aclarar sobre este tema. Hola, hola, buenas noches. ¿Están ahí o...?
Buenas noches, dije, no, sí, está bien, dije. No te copié bien, Cristian, ¿qué me decías? No, le digo, no, está bien, dije, se entendió, sí, que mi internet está mal, se me corta cada rato. Hoy quiero, se me pausa, no sé qué problema tengo. Ah, ya. Sí, hay que seguir los pasos, ¿no? Básicamente hay que seguir los dibujos de la diapositiva y puedes seguir el video, ¿no? Porque en realidad, si se fijan, tiene hartas cositas, ¿no? Fíjense que ya se ido haciendo grande la simulación, tenemos hartas cosas ya. Por ejemplo, está el sistema de propano, ya está el sistema de MEC, está todo el circuito de gas. Y solamente nos faltaría simular de este sistema de estas plantas, este es el circuito de estabilización. Después tenemos que simular bueno, podemos simular el circuito aceite caliente, pero bueno, ese no es tan complejo, ¿no? Porque pasa por un calentador y se calienta el aceite y se distribuye nomás, pero bueno, si que lo hacemos, no hay problema. Ahí del más coso, más crítico va a ser un poquito el tema de estabilización de gasolina, porque ahí tenemos una torre, como les digo, tienen reflujo, tiene un reboiler, y ahí la torre tiene platos, todas esas cosas hay que saber, ¿no? Cómo funciona, digo. Ya. No sé si alguien más tiene alguna duda o quiere aclarar algo. Yo mañana voy a estar viendo la planta, a ver si puedo le mando fotos, a ver cómo es el equipo, porque sé que así de manera abstracta le va a costar entenderle, ¿no? Otra cosa es viéndolo al equipo, pero voy a mandar una foto de estos circuitos, a ver, para que tengan una idea más clara de cómo no son los equipos y vayan viendo, ¿no? Ahora, como les digo, todo este tema de la teoría del procesamiento de gas les sirve, ¿no? Porque todo esto que le estamos hablando, presiones, temperaturas, son comunes en las plantas de aquí en Bolivia, digamos. Así que escuchen los videos y anótenselo, porque cuando sí que alguna vez les toca ir a una planta, todo este tema de presiones, temperaturas, flujo que estamos hablando, son valores típicos, ¿no? Y en la planta lo que se hace normalmente es controlar la presión, la temperatura, los niveles y los caudales, ¿no? Lo que uno hace normal, digamos, todo el día. Obviamente para eso ya arranca equipos, para equipos, ve por dónde mandar una línea, la otra, pero es lo que hace normalmente. Y para controlar una variable uno tiene que saber dentro de qué rango tiene que estar, por qué tiene que estar en ese rango, y tienen que entender bien porque después cuando hay problemas tienen que saber qué está pasando, ¿no? Entonces, todos estos temas que hemos ido hablando es importante que lo vayan asimilando y para que no haya, para que les sirva en caso de que vean alguna planta, ¿no? O tenga que ver algo con un diseño de un equipo, o tengan que hacer un balance de materia-energía. Eso es importante, ¿ya? No sé si hay algo más de este tema de glicol o alguna duda, alguna consulta para que vayamos a descansar. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué parámetros debo considerar para realizar el diseño de una planta de proceso de endulzamiento y de deshidratación? Creo que ayer hablaba un poco de eso, no sé si podía aclararme. Ya, normalmente, por ejemplo, el endulzamiento es cuando tú tienes un gas mayor que tiene mayor contenido de CO2 o H2S, digamos. Por ejemplo, normalmente aquí en Bolivia más es CO2, ¿no? No se tiene mucho tema de H2S, en otros países puede haber. Se establecen parámetros, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bolivia se tiene establecido que para ingresar tu gas al gasoducto no puede tener un contenido de CO2 mayor al 2%. Ahora, eso tiene un porqué, digamos, ¿no? El 2% de CO2, dice.
ahí lo que se ha visto es que ya después de estudios de la NEIS, que a la presión que operamos, mayor a 2% puede generar corrosión en presencia de agua, ¿no? El CO2, en presencia de agua forma el ácido carbónico y genera corrosión, digamos, ¿no? Ahora hay pozos aquí en Bolivia que tienen pues 5% de CO2, 7% tenemos formación Sara, allá justamente ¿cómo se llama esta planta? Santa Rosa tiene, por ejemplo, el 10% de CO2. Entonces, ese gas se tiene que tratar para poderlo, hay que endulzarlo previamente. Por si acaso, el endulzamiento se hace después de la separación, digamos, previo al pasarlo por una planta de dew point o deshidratación. ¿Por qué? Porque las aminas pues, son soluciones en base a agua. Entonces, si yo lo deshidrato y después lo paso por una solución base a agua, se va a volver a hidratar el gas. Entonces, por eso primero se hace el endulzamiento, después se hace la deshidratación, ¿ya? Ahora, para el tema de endulzamiento, hay bastantes formas de hacerlo, ¿no? La forma más común acá en Bolivia es utilizar aminas, ¿no? El endulzamiento con aminas. Y esas aminas, normalmente hoy en día ya hay aminas formuladas, ¿no? Que te hacen reducir la tasa de recirculación de amina para poder absorber más CO2. Eso con el objetivo de que los equipos sean más chicos y todo el proceso sea más chico, gaste menos energía, ¿no? Eso ha ido mejorando con los tiempos, pero las aminas son formuladas. Y aquí en el HYSYS tiene un software para hacer el cálculo de una amina formulada. ¿Ya? Es el acid gas que le llamaba. Les decía, ¿no? Es un paquete termodinámico. Ya, es por un lado lo que es este endulzamiento, ¿no? Y la deshidratación normalmente para tratar el gas de un campo que se va a vender al gasoducto se hacen estas plantas, ¿no? Antes se utilizaban las torres de TEC, pero ya con el tiempo se fue viendo que no era tan eficiente porque lo que uno quiere, aparte de sacarle el agua, es bajarle el punto de residuo de hidrocarburo porque no condense. Entonces, con estas plantas de UPO que estamos simulando, se consiguen esos dos objetivos, ¿ya? Y las torres de TEC más que todo han quedado para los sistemas de inyección de gas lift cuando no hay tratamiento, digamos. Se necesita a veces deshidratar para que no se congelen las válvulas del gas lift. ¿Ya? Eso sería lo que es deshidratación. Y la deshidratación es básicamente quitarle el agua. Normal, aquí se hace un diseño para menor a 6 libras por millar de pie cúbico, ¿no? Normalmente el gas va a entrar con 35 libras, porque hasta 50, alguna vez vi, sí, 50 libras por millón de pie cúbico, por millar de pie cúbico. Y lo más bajo 19, 15, hasta 10. Pero hay que quitarle porque siempre va a estar superior al 6%, ¿no? De ahí uno le baja y en estas plantas es típico que salga desde 0,5 hasta 3 libras por millar de pie cúbico, ¿no? O sea que con estas plantas casi no tenés problema con la deshidratación, digamos. Como se enfría, el agua se condensa y se absorbe en el MEC, así que no hay problema, ¿no? En estas plantas lo que es importante es que el MEC esté funcionando bien. Y para que el MEC funcione bien, tu MEC tiene que estar limpio, como les decía. No es olvidarse de cambiar los filtros cuando se saturan hay que cambiarlos, tanto de carbón como hilo. El tema de las temperaturas hay que controlarlo, porque si no, si uno lo calienta mucho el MEC genera degradación térmica, se puede dañar. Y después es tema de las bombas, ¿no? Que las bombas estén bien y que los inyectores igual estén bien, porque con los años a veces los inyectores se dañan y eso puede generar hay una flauta que le llaman, que es un tubo por donde entra y está el atomizador. A veces eso se daña y gotea internamente y ya no funciona la atomización, o sea, no hay una buena mezcla y se congela la planta. Todas esas cosas hay que ir viendo, ¿no? Uno va analizando ya con la experiencia, pero la idea es, como les digo, lo principal es cuando uno tiene esta planta dew point, es que el MEC
se inyecta y se regenere bien y no vas a tener problemas, la planta ya anda tranquila, ¿no? Eso sería, don Solís. Muchas gracias, ingeniero. No sé, alguien más creo que quería hablar, don Pérez, creo. Bueno, si no, no hay nada más, entonces lo voy a guardar esta simulación, ahorita lo voy a dar a guardar. Voy a subir a la carpeta ahí de la clase. Está OneDrive, dice, ahí sí. Ya está ahí guardado. Ya lo continuaríamos mañana con el tema de la estabilización de condensado, ¿ya? Que pasen buenas noches, jóvenes. Estamos charlando. Ya te lo dije. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.